Siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un caso que precisamente ocurrió en Navidad y además digamos que este caso fue el que luego se utilizó para hacer diferentes tipos de películas, para hacer algo así como la Navidad sangrienta y tal. Y es que os vengo a hablar del caso de Bruce Pardo y el asesinato múltiple que cometió precisamente el día de Nochebuena para Navidad. Bruce Pardo nació el 23 de marzo de 1963. No hay nada en su historia familiar, ni en plan el colegio, el contexto social en el que se movía, no hay nada que nos haga prever que esta persona en algún momento iba a cometer este crimen tan atroz. Al contrario, parecía una persona bastante sumisa y lo que sí que es verdad es que era una persona que destacaba por tener una gran inteligencia. Eso sí, pero en cuanto al resto del contexto familiar, la relación con sus padres, amigos, contexto trabajo y lo que digamos estudios y demás, no hay nada que digas a partir de aquí parece que hay un cambio. Esto es algo que suele ocurrir y sabéis que vulgarmente se le llama locura transitoria, pero es que en este caso tampoco entraría dentro de este concepto, dado cómo se lleva a cabo el crimen, y ahora os voy a ir contando. Pero primero, ¿qué es lo que pasa con Bruce Pardo y qué es lo que podemos más o menos destacar pues, de su historia y de su vida? Lo que sabemos de Bruce Pardo es que al igual que su padre le gustaba muchísimo la ingeniería y el tema de las matemáticas. De hecho, su vida laboral iría precisamente enmarcado a esto, a la exactitud de las matemáticas y dedicarlo a ello. Y de hecho tuvo trabajos bastante importantes, de hecho uno de ellos fue trabajando para la NASA. Bien, empezamos con la primera relación fallida, que a partir de aquí vamos a ver pues, que hay una serie de patrones un tanto extraños en cuanto a relaciones se refiere. Con 26 años conocería a una chica y decidieron pues prometerse. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues cuando llegó el día de la boda, pues él no se presentó, él no apareció el día de la boda y posteriormente la novia se daría cuenta de que él se había gastado todos los ahorros de ella. Y tú dirás, ¿en qué se lo gastó? Bueno, digamos que él decía que se sentía agobiado, saturado y demás, así que cogió el dinero de ella, los ahorros de ella, y se lo gastó en irse a una isla paradisíaca pues para intentar relajarse y bueno, pues ver la vida de otra manera, y además fue cuando se dio cuenta pues que no se quería casar. No penséis que la gente de su alrededor pensó pues que era una mala persona por hacer esto, sino que lo achacaron a que era un problema de madurez y bueno, no se le dio mayor importancia. Pasarían 12 años y aquí tendría otra relación más seria. De hecho, tendrían un hijo en común con esta pareja que él tuvo. El 31 de diciembre de 2001 está a cargo de su hijo, que tenía apenas un año, y bueno, este cae a la piscina, que estaba obviamente en esas fechas vacía, por lo que sufre una lesión cerebral pues que le deja, digamos, bastantes secuelas al niño, en plan que casi no se puede mover y tiene bastantes problemas en el habla y demás. Deja al niño muy tocado. Esto haría que esa relación que él tenía pues poco a poco se fuera fracturando, se fuera rompiendo, se fuera desgastando, hasta que él un buen día coge y se larga y no vuelve a saber pues nada, ni de esa pareja ni de su hijo. Y entonces llegamos al 2004, que es cuando Bruce conoce a Silvia, que tenía 40 años en ese momento. Ella tenía 3 hijos, así que bueno, digamos que él lo vio como una nueva oportunidad, no solo de encontrar el amor, sino de por fin tener más o menos una familia, aunque no era suya 100%, porque los hijos eran únicamente de ella, pues sí que lo vio él una oportunidad como para reconstruir su vida y tener pues, esta esperanza. La cuestión, se casaron en el 2006, pero en el 2008, solo 2 años después, se separaron. ¿Por qué? Bueno, pues porque Bruce de nuevo mostró que digamos que lo suyo, pese a que se dedicaba a las matemáticas exactas, como que lo suyo no era administrar muy bien el dinero, ni su tiempo, ni su trabajo. Y la cuestión es que Bruce, digamos que gastaba mucho más dinero del que debía. También es verdad que Silvia se enteró de todo su pasado, tanto lo que había hecho con esta novia, que ya te digo, cuando plantó a la primera chica en el altar, sus amigos lo contaban como algo gracioso, como una anécdota. Silvia no se lo tomó así, era más inteligente que todo eso. Y también se enteró pues lo que había ocurrido con su hijo, y que bueno, pues que al final se había desentendido totalmente. Todo esto, enterarse de todo el pasado de su pareja, unido a los problemas económicos en cuanto a la administración del dinero que tenía Bruce, pues fue lo que hizo que la pareja finalmente se divorciara. Bueno, se separara. A partir de aquí es cuando Bruce empieza a planear toda su venganza basado pues de nuevo en tema económico
sobre todo. En 2008, que fue cuando se divorciaron, un juez determinó pues que Bruce tenía que pagar $1.775 en cuestión de manutención, porque también hay que decir que Sylvia sí que es verdad que pretendía que Bruce mantuviera a sus 3 hijos, a lo que Bruce se negaba. También es verdad que Sylvia quería que abrieran una cuenta conjunta, a lo que Bruce de nuevo también se negaba, puesto que no consideraba que él se tuviera que hacer cargo de esos 3 hijos, cosa que le doy la razón. Si tú tienes los hijos, que se haga cargo el padre, no tu otra pareja. Pero bueno, por eso yo nunca tendría una pareja con hijos, ¿vale? Si yo no los he querido, los míos propios, no tengo por qué criar otros. La cuestión es que, claro, al ponerle esta manutención, Bruce entró en cólera, porque claro, esta manutención estaba basada en las necesidades de Sylvia, por lo tanto se tenían en cuenta los 3 hijos de Sylvia, que no de Bruce. Después de esto que había ordenado el juez, de esta primera ordenanza del juez, fue cuando Bruce compró la primera pistola. A partir de aquí le diría a varios amigos, que sobre todo a uno en concreto, que su exmujer le estaba llevando a la ruina. Y además, poco después, precisamente, Bruce Pardo perdería su trabajo porque se estaba apuntando unas horas extras pues que no existían. Y todo esto lo hacía para intentar ganar más dinero. Porque, como os digo, para él el tema económico era algo lo que se había sustentado toda su vida y era bastante importante. A partir de que él pierde su trabajo, pues la manutención queda suspendida porque obviamente no se puede él hacer cargo ya de esa manutención. La resolución del juez de que tenía que pagarle $10.000 ocurrió solamente 10 días antes de Navidad. Y aquí es cuando nos encontramos en, bueno, la noche de Nochebuena, que es cuando Bruce Pardo se disfraza de Papá Noel y se dirige a la casa de sus ex-suegros, donde se está celebrando una comida familiar, donde está Sylvia, los hijos de Sylvia, sus hermanos, sus sobrinos, sus padres, en fin, toda la familia política. Cuando se dirige hacia el domicilio sobre las 11:30 de la noche, pues una de las sobrinas de Sylvia ve a Papá Noel, obviamente ella solo ve a una persona disfrazada de Papá Noel, y piensa pues que es el verdadero Papá Noel porque esta niña solo tiene 8 años. Así que va corriendo a abrir la puerta. Una vez que abre la puerta, Bruce, sin ningún tipo de compasión, dispara un tiro en la cara de la niña. Si bien es cierto que esta niña en concreto sobrevivió. En la casa había un total de 25 personas y aparte él llevaba envuelto en papel de regalo un lanzallamas. Empezó a disparar indiscriminadamente a todo el mundo y también a usar el lanzallamas. Llevaba encima 4 pistolas, todas de 9 milímetros. Y es que la cuestión es que llevaba 2 pistolas que pretendía usar y otras 2 pistolas, digamos, en recámara por si acaso. Se sabe que muchas de las víctimas no murieron en el momento y que él particularmente fue a cada víctima que fue encontrando y que estaba moribunda y la fue rematando con un tiro en la cabeza. Ya todo esto, por supuesto, pues le prendió fuego a la casa con el lanzallamas. En total murieron 9 personas, ya fuera directamente por el fuego o de forma indirecta a través de los disparos o las heridas que se causaron a partir o del fuego o de los disparos. Y hubo 3 personas heridas, la niña que os he comentado al principio de 8 años que pese al tiro en la cara, otra niña de 16 años que recibió un tiro en la espalda y que de nuevo también sobrevivió, y otra joven de 20 años que al ver lo que estaba ocurriendo saltó por la ventana para pedir ayuda y se rompió un tobillo, pero no le ocurrió nada más. Como no solo es que usara el lanzallamas, sino que él cogió gasolina y la esparció por la casa, pues el fuego fue muy virulento y es verdad que tardaron muchísimo en apagarlo. De hecho, acudieron 80 bomberos a intentar apagar el incendio y tardaron como 1 hora y media en extinguirlo. De hecho, es verdad que dado a que fue tan fuerte el incendio y se tardó tanto y demás, pues para identificar a muchas de las víctimas se tuvo que usar registros dentales y los registros médicos porque no había manera de saber quién era quién. Después de esto, pues Pardo se puso ropa de calle, si bien es cierto que restos del traje de Papá Noel que él llevaba al estar con el fuego y la gasolina se le había quemado y el traje de Papá Noel se le había fusionado con su propia piel al ser quemado. La cuestión es que él tenía pensado huir. De hecho, había cogido dinero, tenía un coche y lo tenía todo preparado para huir. Pero se dio cuenta de que las heridas que tenía en su cuerpo eran demasiado virulentas y que obviamente no había escapatoria. No podía huir con esas heridas, con esas quemaduras. Así que en casa de su hermano, pues se quitó como pudo los restos, como os digo, de este traje de Papá Noel. Por eso se ve que tenía la piel pegado los restos de este traje.
y bueno, se pegó un tiro y fue su hermano pues el que posteriormente lo encontró. El coche de alquiler donde él pensaba huir pues había sido también manipulado para que si intentaban acceder a él pues se estallara o ocurriera algo, así que los artificieros lo intervinieron antes de que eso ocurriera. Y dentro del apartamento se encontraron un montón de cartuchos de munición de pistola, también se encontró una metralleta, una bomba de fabricación casera, gasolina, en fin, se encontraron diversas cosas, como que él tenía todo muy planeado y esto llevaba acumulándolo tiempo. Cuando encontraron el cadáver de Pardo, pues la verdad es que no solo es que vieran las quemaduras de tercer grado que tenía en los brazos, sino que resulta que en sus piernas se había enrollado $17.000. También se vio que tenía como un vuelo, pero no se sabe si el vuelo era como para despistar y pretendía huir en el coche de alquiler, o pretendía huir un rato en el coche de alquiler y luego irse en el vuelo, o simplemente era para despistar, porque el vuelo llevaba a la casa de un amigo suyo que él ya había visitado, pero este amigo no tenía constancia. En fin, no se sabe muy bien. Lo que sí se sabe es que realmente él lo tenía todo organizado para coger y huir, no se sabe bien a dónde, pero sí que es verdad que él con el dinero efectivo, el cambiarse de ropa y todo esto, y el coche de alquiler, efectivamente él había pensado en huir, pero bueno, pues debido a sus quemaduras y a sus heridas, pues no pudo y acabó con su vida, que mira, al final fue lo mejor. Al final para todo el mundo fue una sorpresa que Pardo hiciera todo esto, porque ya os digo, parecía un hombre súper gentil, amable, equilibrado, sí es verdad, como muy lógico, muy racional, se dedicaba al mundo de las matemáticas, no podías esperar como menos de él, y sin embargo, pues lo que llegó a hacer sorprendió muchísimo. Sobre todo esto causó muchísima impresión en los niños pequeños, pues que al oír las noticias se quedaban diciendo que Papá Noel ha asesinado gente, ¿sabes? Como que los niños... Fue algo muy sonado, no solo por toda la gente con la que acabó, sino precisamente el día, el cómo iba disfrazado, y además de hecho luego se hicieron incluso canciones, Black Christmas y demás, haciendo referencia pues precisamente a la masacre de Covina. Katrina, que es esta niña de 8 años que fue la que recibió el disparo en la cara y que fue la víctima más joven, porque además ella perdió a sus dos padres, tanto a su padre como a su madre, pues sí que es verdad que dice que salió posteriormente, como 13 años después, diciendo pues que había sido una tragedia que marcó muchísimo a su familia, pues que no habían dejado que esto afectara en cuanto a la celebración de la Navidad, que ellos se seguían reuniendo, que seguían teniendo un concepto de la Navidad pues muy familiar y bonito, que no iban a dejar que eso fuera destruido, y que bueno, que al fin de cuentas el regalo más grande que tiene en Navidad es precisamente el seguir viva. Está viva y que dice al fin de cuentas que ese es el regalo que tiene que tener. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short. Así que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. Recuerda que una forma de ayudar al canal es con el botón del super gracias, que es un corazoncito con el símbolo del dólar. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de contenido exclusivo, ya sean vídeos, publicaciones y demás, además de adelantos a vídeos. Solo cuesta 0,99, así que te animo a que lo hagas. Pero si eres pobre como yo, una manera gratuita de apoyar al canal para que sigamos creciendo es me gusta, comparte, suscríbete, para que sigamos creciendo y yo siga trayendo vídeos al canal. Así que sin nada más, feliz Navidad y nos vemos en el próximo vídeo. Sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.